Muy buenos días, estimados estudiantes de organización y métodos. Voy a hacer este video como complemento de la unidad número 2. Resulta que yo no tenía contemplado que me iban a quitar un día de lo que era la programación de sus clases. Entonces, me altera totalmente mi calendario y mi planificación de actividades. Esto repercute en que la próxima vez que nosotros nos vayamos a ver, lo vamos a hacer hasta el día del parcial. Y me parece un poco injusto que ustedes no tengan como la unidad completa, que es la que yo consideraba evaluar en este parcial. Entonces, vamos a ver lo que es una breve recapitulación nuevamente de lo que es la unidad vista hasta este momento. Y luego vamos a entrar de lleno a la parte número 3. Posteriormente, yo les voy a enviar una serie de preguntas para que ustedes se preparen para el día del parcial. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, nuevamente vamos a iniciar con una recapitulación de lo visto hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, esta unidad trata de lo que son los documentos o la forma en que nosotros tenemos que hacer un documento para cualquier tipo de investigación e inclusive para los proyectos de organización y métodos. Tiene 3 temas. El primer tema es las fases y las etapas. El segundo tema es la metodología y redacción, pero esto es para documentos en general. Y el tercer tema es la metodología que se sugiere o que se utiliza normalmente en los estudios de organización y método. Entonces, tenemos ciertos objetivos de lo que es este estudio. Lo primero es identificar fases y etapas de la investigación, hacer una diferencia dentro de ellas. Lo segundo es conocer la metodología y redacción del estudio. ¿Qué es esto? Conocer el método, la forma, cómo se sugiere que nosotros organicemos y estructuremos el material que vamos a presentar. Y lo tercero es establecer la metodología de trabajo utilizada pero en los estudios de organización y métodos. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿y esto qué importancia tiene? Qué aburrido, una vez más, yo ya lo vi en otra clase. Bueno, lo que yo les quiero hacer énfasis es que ustedes tienen 2 formas de comunicarse con las personas. Una forma es la forma escrita. Normalmente esa es la primera que les van a pedir. Siempre, hágame un informe, hágame un reporte, hágame una investigación, hágame un estudio. Todo tiene que ir escrito. Entonces, la primera evaluación que hacen sobre sus conocimientos y sobre su trabajo es de la forma escrita. Y la segunda forma de evaluación o de comunicación que ustedes tienen es una forma oral. Eso lo hacen cuando tienen la oportunidad de presentar los resultados de un estudio. Entonces, si su estudio, su reporte, lo que ustedes escribieron, no pareciera como muy interesante en papel, difícilmente los van a llamar para que ustedes presenten ese estudio o esa investigación. Eso significa que no cumplieron su cometido en presentar adecuadamente el problema y las soluciones que pueden tener relación al mismo. Entonces, tratemos siempre de que nuestros reportes, nuestros estudios, nuestras investigaciones están respaldadas por un documento, un texto que represente la importancia y la magnitud de nuestro trabajo para que después nos puedan llamar y podamos nosotros complementar con una frase oral aquello que nosotros queremos corregir. Entonces, la primera parte son las fases y las etapas. Lo he dividido en 2 partes. Primero hemos puesto las fases. Entonces, tenemos una fase conceptual. Esta es el conocimiento. Entonces, vamos a conocer de qué trata el problema. Es como cuando ustedes tienen un carro y se les arruina.
Y si son mecánicos, ustedes abren el capó y empiezan a ver, bueno, vamos a ver qué pasa, no arranca. Ah, ¿qué puede ser? ¿Por qué puede ser no arrancar? Puede ser la batería, puede ser el motor de arranque, puede ser que no tenga gasolina, ¿verdad? Puede ser que está muy caliente. Entonces, conocer de qué se trata el problema, ¿sí? La segunda fase es la metodología. La metodología es la forma en que nosotros vamos a estructurar o vamos a presentar los contenidos de nuestra investigación. Y también va a ser como un índice o una guía donde nosotros nos vamos a basar para poderla llevar a cabo. Y después la fase empírica es la parte donde nosotros ya hacemos, ya trabajamos, ya preguntamos y ya redactamos el informe y presentamos los resultados. Entonces, lo primero es conocer, lo segundo es estructurar cómo lo vamos a realizar y la tercera es hacerlo. Entonces, en la fase conceptual ya dijimos que conocemos el problema. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a investigar? Entonces, para eso, si somos un equipo, tenemos que empezar con una lluvia de ideas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que resolver? Por ejemplo, yo ahorita les he puesto una tarea, vamos a hacer un manual de organización, ¿verdad? Y es algo que ustedes no saben absolutamente nada y por eso lo escogí, que son flores exóticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, originalmente me han pedido o nos han pedido un perfil de funciones de diferentes puestos de trabajo o de diferentes departamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos, si no tenemos libros, nos vamos al internet y ve perfil de un gerente financiero o perfil deseable de un contador en una empresa. Y entonces ya le van a poner que sea ordenado, que sea cumplido, que lleve registros, que tenga conocimientos matemáticos, que pueda utilizar diferentes tipos de equipo, computadora, Excel, contómetros, calculadora, ¿verdad? Ah, ¿cuál es el perfil de una secretaria? Normalmente el perfil de una secretaria en todos los gerentes sería que sea adivina, pero eso no hay. Me adivine el pensamiento, pero eso definitivamente no hay, pero por lo menos que sí, que sea ordenada, que lleve los contactos, que lleve un archivo, que conozca los programas de computación. A veces es deseable que hablen otro idioma, ¿verdad? Que pueda, que se lleve bien con todos los departamentos, que pueda hacer un pedido sin que haya ningún roce o ningún problema con otro departamento o que haya una colaboración, también que se lleve bien con los vendedores. ¿Y cuál es el perfil de un vendedor? Pues que sea pues comunicativo, que sea, que tenga esa capacidad de autoadministrarse, que hable muy bien, que se exprese muy bien, que su presentación sea excelente, que sea empático, todo lo que ustedes quisieran que un vendedor. Ustedes imagínense, van a comprar zapatos y digamos que su pie es grande, gordo y alto, por decirlo. Y entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Un vendedor de zapatos que les diga, le traigo un estilo, le traigo este, quiere probarse este? O, ah, no, ya se probó tres, ya no hay para ustedes, no hay para su tamaño, váyase, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros queremos a alguien que nos brinde las soluciones para nuestro pie. En este caso, el que va a ver las ventas, el vendedor, tiene que ser una persona como que muy entusiasta, muy conocedora, que tenga una memoria de alguna forma fotográfica, que sea muy social o que esté al tanto de los eventos sociales, porque, se va a casar fulana, le voy a ir a ofrecer, o tal vez no se va a casar fulana porque no vemos en esta empresa clientes finales, pero es temporada de bodas, voy a hablar con los floristas y les voy a comentar de los nuevos, de las nuevas flores que tenemos, ¿verdad? O voy a hablar con el departamento de capacitaciones y le voy a pedir que me dé las fotografías o el portafolio de los nuevos arreglos o las nuevas tendencias en colores para 15 años o para bodas o para funerales, ¿verdad?
Entonces, eso es algo importante, que ustedes conozcan el problema y lo enfrenten. Ahora bien, en esta parte, si ustedes miran aquí, se formula el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos no son algo así que yo me inventé o que voy a inventar el agua azucarada, no. Los objetivos tienen que ver con el problema para solucionarlo. Entonces, digamos que yo lo que quiero saber es cuáles son las tendencias de los colores o cuáles son las flores más representativas en este momento para importar. Entonces, el objetivo de la investigación tendría que estar en base a conocimiento de la tendencia de colores, nuevas formas de preservación de las flores, qué sé yo, algo que tenga que ver con resolución de ese problema que nosotros queremos conocer. También una justificación, una viabilidad. Tenemos que revisar libros, literatura que va a sustentar en cierta forma nuestro estudio, porque normalmente los estudios no son de que yo me lo invento todo, sino que están sustentados en alguna teoría o en alguna premisa de otros autores, o inclusive en lo que son estadísticas, memorias, manuales, historias pasadas. Entonces, tenemos que revisar toda la literatura relacionada con eso. Y después, pues, hay que desarrollar todo lo que es el marco teórico. El marco teórico es la teoría que sustenta nuestro estudio, ¿verdad? Y la formulación de la hipótesis y descripción del. Ahora bien, en la fase metodológica, que ya dijimos que es una estructuración, entonces aquí se diseña un plan que nosotros tenemos que seguir, una estructura, es como una receta de cocina. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro, hoy vamos a hacer aquí. Entonces, ¿para qué? Para resolver el problema. Entonces, lo primero es seleccionar el diseño de la investigación y eso a veces nos causa algún inconveniente. ¿Por qué? Es la parte más sencilla. Va a ser una nueva investigación. Nunca nadie ha hecho una investigación de eso. Vamos a explorar. Vamos a ir a un lugar donde nunca nadie ha ido. No, es una investigación que solo voy a describir qué es lo que está pasando. En el departamento de ventas está pasando esto y esto y esto, se van a almorzar, no regresan a tiempo, no llenan sus cuotas, XX. Vamos a describir. ¿No? También tenemos la investigación causal. ¿Qué me causa este problema? Vamos a ver, nos vamos a ir para atrás. Las personas no llegan a tiempo, no marcan a tiempo. ¿Qué me puede causar? Puede ser algo así como que el proceso de revisión de los bolsos a la entrada del edificio es muy lento porque no hay suficientes policías, o que los servicios de buses o de transporte público empiezan a trabajar a una hora más tardía y entonces los empleados que vienen de esa área no logran llegar y no tienen otra opción más que usar ese transporte porque no tienen vehículo. Entonces, ¿qué causa? O sea, en este apartado nosotros podemos decir si solo vamos a observar, si vamos a explorar, si vamos a investigar causas, si va a ser un experimento. Ustedes dicen, un experimento, ¿y cómo podríamos hacer un experimento? Pues es muy fácil, podemos determinar primero si alguien conoce una marca, eso es un experimento. Usted mira este logo y ¿qué piensa? ¿Qué artículo está relacionado con este logo? Y ya pueden decir ustedes, pues puede ser comida para perro o comida para animales o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo, tengo esta calculadora, ¿con quién la relacionan? Pues es rosada con una mujer, ¿verdad? Una mujer que necesita una calculadora. Entonces, que es un mercado, pero pudiera ser para niños. En caso de que no haya otra, van a usar esta, ¿verdad? Pero normalmente no le van a pedir a su mamá una calculadora rosada.
¿verdad? Entonces, eso es, por ejemplo, un experimento que pueden hacer. Ahí tenemos que identificar quién es la población, eso es muy importante, determinar quiénes son las personas a las que nosotros vamos a estudiar. Yo les digo que ahorita yo estoy en un proceso de asesorar tesis y es tan difícil que los seminaristas identifiquen a la población. Ellos ya tienen su estudio, ya tienen su lugar y todavía no logran encajar a quiénes es a los que van a estudiar. Y eso es parte muy importante de un estudio. Porque, por ejemplo, si ustedes van a determinar, bueno, voy a ver cuál es el estado de la eficiencia, pero ¿dónde? ¿En qué departamento? Entonces tenemos que ver un departamento y entonces vamos a entrevistar a las personas de ese departamento. Pero si vamos a entrevistar a toda la empresa en relación a la eficiencia, entonces es un trabajo de nunca acabar más con empresas muy grandes. De ahí tenemos que diseñar un plan de muestreo. Un plan de muestreo es como nosotros vamos a escoger a las personas a las que vamos a solicitarles que nos llenen una encuesta o que vamos a observar o que vamos a estar describiendo cuáles son las actividades que hacen en ese día. Y ahí tenemos el término de revisión del plan de investigación, que es para verificar y revisar aquello para ver si no necesita una modificación o una adaptación a la realidad de nuestra empresa. Y por último, hacer un pequeño estudio piloto para ver si lo que estamos nosotros considerando como objeto de estudio sustenta lo que es nuestra investigación. Hoy vamos a la fase empírica. En la fase empírica ya tenemos ciertos datos, que es lo que nosotros vamos ya a actuar, a hacer, a realizar. En este caso, vamos a pasar encuestas para recolectar datos. También vamos a preparar esos datos para poderlos analizar y después vamos a interpretar los datos para poder generar las conclusiones y recomendaciones relativas a nuestro objeto de estudio. Entonces, esto es de las fases: conceptual, metodológica, empírica. Ahora vamos con lo que son las etapas. Entonces, las etapas es donde se concreta lo que se va a hacer. Es como cuando van a hacer una calle por donde nosotros vivimos. Entonces, lo primero, buscan presupuesto, el personal, el financiamiento y todo eso. Y después empiezan las etapas. ¿Cuáles son las etapas? Primero levantan todo el pavimento que está. Segundo, aplanan aquí. Algunos aprovechan para poner tuberías y cosas así. Después le echan una capa de algo. De ahí le ponen otra capa de otra cosa. Y por último le ponen la capa del asfalto o del concreto. Entonces, igual en los estudios hay diferentes etapas. Lo primero son fases: conceptual, metodológica, empírica. Pero aquí ya es lo que vamos a hacer nosotros en concreto. Entonces tenemos 3 etapas muy importantes. La primera es planificar qué vamos a hacer. Pudiera estar metida en la parte metodológica. La segunda es la recolección de los datos y el análisis de información, que ya sabemos que está inmerso en lo que es la fase empírica. Entonces, si se fijan, está por fuera la formulación del problema que ya está presentado. Entonces, después planificamos el estudio en la etapa en la fase metodológica y recolectamos datos y los analizamos en la fase empírica. Entonces, aquí en la planificación del estudio, nuevamente estamos como redefiniendo el problema. Fijamos los objetivos del estudio, presentamos los instrumentos que vamos a recolectar y se establece una descripción de la metodología que se utilizará para este desarrollo. En la recolección de datos, pues se van registrando los datos de las personas en base a un cuestionario, un checklist, una entrevista programada, la observación. Depende de qué tipo de estudio nosotros decidimos hacer.
Y puede ser inclusive un estudio documental donde nosotros solo vamos a analizar estadísticas o archivos de años pasados para hacer una correlación con lo que está pasando en este momento. Entonces, allí en ese espacio nosotros vamos a utilizar fuentes primarias y secundarias para recopilar la información. Por último, ya viene la aplicación del cuestionario o la entrevista personal, pero inclusive puede ser también la observación propia o la investigación documental, como se los mencioné anteriormente. Ahora bien, esta es la parte más importante del estudio. Normalmente todos se quedan en el análisis como que 50 dijo que sí, 80 dijo que no y 20 dicen que no saben. Eso no dice nada, eso todo el mundo lo puede leer. Yo lo puedo leer, lo puede leer un niño de 5 años que ya vio gráficas de pastel o que ya sabe los números, lo pueden leer ustedes. Eso no dice nada. Simplemente analizamos los datos, los metemos en una gráfica, pero después hay que interpretarlos. Entonces, la interpretación es como que la obtención de lo más valioso que ustedes van a tener. Entonces, con la interpretación, ustedes pueden decir, 50% dijeron que sí, o 50 personas dijeron que sí, y 80 personas manifestaron que no están interesadas en el plan propuesto. Y adicionalmente pudiéramos decir, de base a estas preguntas o otras encuestas, que ellos estarían más conformes si se dieran estas otras características. Todo eso nosotros lo pudiéramos plasmar en lo que son nuestras recomendaciones y lo que son nuestras conclusiones, pero debemos saber interpretar los datos. Ahora vamos a ver lo que es la metodología y redacción. Siempre estamos en estudios generales. Entonces, en la parte de la metodología, aquí es donde se genera la formulación del problema, que nosotros ya lo sacamos de la fase conceptual, objetivos, hipótesis de trabajo, decisiones muestrales y la obtención de datos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos estar como planificando, es como nuestro índice, lo que vamos a seguir, la receta de la cocina. Primero formulamos el problema, después sacamos los objetivos, después vamos a sacar la población y cómo, a quienes vamos a entrevistar. Los datos los vamos a obtener a través de la revisión de libros, entrevistas, grupos de discusión, preguntas y respuestas, trabajo de campo. Después viene el análisis y la presentación de los resultados, que es lo más importante en general del estudio, porque nos da las soluciones que nosotros estamos buscando, y de ahí la redacción del informe. Entonces, aquí una pequeña recapitulación. Formular el problema es decir de qué se trata eso que estamos investigando. Los objetivos de hipótesis de trabajo es aquello que nosotros queremos lograr de esta investigación para solucionar un problema que tenemos en ciernes. Las decisiones muestrales es en base a una población a quienes yo voy a entrevistar o pasarles una encuesta o en qué me voy a basar para encontrar la información que me sustente cómo resolver el estudio. La obtención de datos establece qué instrumentos yo voy a utilizar, un checklist, un cuestionario muy puntual, un cuestionario de preguntas abiertas. Voy a utilizar un focus group con preguntas generales al grupo. Puedo decir, no, yo voy a verificar archivos, voy a ver estadísticas, voy a consultar otro tipo de documentación, me voy a ir a otras empresas y voy a preguntar qué pasa ahí. Mismo tema, voy a ir a una gremial. Y el trabajo de campo ya viene siendo específicamente qué es lo que ustedes van a hacer. Por decir, no, yo voy a investigar un grupo de empresas, entonces su trabajo de campo va a ser visitar cada una de esas empresas para conocer aquello que tiene que ver con el problema. O si van a pasar una encuesta, a quienes se la van a pasar ya lo saben, entonces ustedes van a ese lugar y pasan las encuestas.
Después queda el análisis e interpretación de resultados, que es tan importante para poder generar las conclusiones y las recomendaciones para este problema. Y ya con toda la información que tenemos, empezamos y procedemos a redactar el informe, que tiene que estar de forma clara, concisa, sin errores de ortografía, sin presentar plagio de otros autores y con citas y referencias bibliográficas de las que hayan utilizado. Tiene que tener una síntesis de todo, que síntesis es como un resumen, ¿verdad? Donde se recaba la información, ¿verdad? En una forma gráfica, mejor porque los ejecutivos son muy visuales, ¿verdad? Entonces ellos tienen acostumbrado su ojo a ver gráficas y ahí interpretan resultados. Y adicionalmente, tiene que tener conclusiones y recomendaciones para lo que son la mejora y el logro y eficiencia del proceso que se está investigando. Ahora bien, dentro de la preparación del estudio tenemos dos tipos de estudios que nosotros pudiéramos seguir o metodologías. Una es la cualitativa, donde nosotros vamos a trabajar con sentimientos, opiniones, percepciones, situaciones que están sufriendo en las áreas de trabajo o un sector de la población. Es un estudio más que todo como que se centra en la parte como social, sensitiva, estudia sensibilidades, estudia situaciones que son más como de sentimiento personal. Y están las cuantitativas, y las cuantitativas tratan más de números, resultados, porcentajes, todas las observaciones que nosotros, todos los datos que nosotros vamos a recibir van a estar representados a través de un número. Y entonces con ese número nosotros vamos a poder hacer la interpretación correspondiente utilizando métodos estadísticos. En las investigaciones cualitativas normalmente no se utilizan métodos estadísticos porque es muy difícil como ponerle una cuantificación a cuánto dolor siente una persona o cuánto desconfort o inconformidad está ella sufriendo por tal vez algún tipo de acoso que te está sufriendo en la oficina. Entonces, cualitativas de cualidades, de situaciones que se centran en el sujeto, de sus sentimientos, sus emociones, su manera de pensar, su percepción, y cuantitativas que tienen que ver con números, cifras, puede ser dinero, valores numéricos, número de unidades, declaraciones u observaciones que se pueden representar a través de números y que podemos aplicarle análisis de métodos estadísticos para poder generalizar lo que está pasando. Ahora bien, la redacción. Lo primero, claro y conciso, ¿verdad? No voy a poner un estudio muy grande porque eso nadie lo lee. No tienen tiempo los ejecutivos para estar leyendo cosas muy voluminosas. También debe incluir gráficas, el análisis y la interpretación de los resultados muy puntual. Debe estar muy bien redactado, con un idioma técnico. No pueden estar, es que fíjese que los pobrecitos del departamento de aseo, ellos sienten que se sienten despreciados porque la gente no los saluda y se hieren sus sentimientos. Eso no. El departamento de aseo de la organización está desmotivado porque no sienten que su trabajo es reconocido. Por ende, ellos no están haciendo su desempeño a su máxima capacidad. Se recomienda, por tanto, ya recomiendan ustedes qué acciones son las que deberían de tener para poder motivar al departamento de aseo y hacer concientización en el resto del personal que son tan importantes como una secretaria, como un vendedor, como uno de producción, ¿verdad? Aunque su labor sea en cierta forma un poco más humilde o requiera menos conocimiento para su desarrollo y desempeño.
¿verdad? Entonces, ven de que hay que los pobrecitos del departamento de aseo, ellos se sienten como que el mundo se les viene encima y que la gente los ve con cara de enojado. El departamento de aseo está desmotivado porque eh, consideran que sus labores no son completamente apreciadas por el resto del personal. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? Entonces, de ahí elaborar paralelamente una presentación, porque si al ejecutivo le gustó, lo llaman y le dicen presenten los resultados en la junta directiva. ¿Verdad? Entonces ya tenemos que estar listos con eso. Ahora bien, ahora nos vamos a ir a la metodología de trabajo específicamente para los estudios de organización y métodos. Y este era el tema que nos faltaba y que yo contaba con que lo íbamos a ver el próximo sábado. Entonces, miren, lo primero que en los estudios organizacionales tenemos que hacer un planteamiento, ¿verdad? Y los estudios son como que muy característicos, los estudios que se hacen en una empresa. Siempre están orientados a algo que requiere una atención y una mejora, porque de lo contrario no se hace. Y para poder desarrollar correctamente un estudio de organización y métodos, ustedes tienen que generar como un marco de referencia metodológico en el cual se identifique claramente la forma que se va a, todos los factores que se van a estudiar, el análisis que se va a hacer, tiene que ser ordenado, sistemático y utilizar las técnicas adecuadas para cada problema. ¿Sí? Entonces, estas son las generalidades del planteamiento del problema, que ya lo vimos que es una parte de la fase metodológica. Entonces, lo primero es que se afinan las estructuras y el conocimiento de la idea. Entonces, el problema se tiene que expresar en función de variables. Y entonces, esas variables son las que nos van a dar la pauta para saber después cuáles son los objetivos y qué es lo que nosotros vamos a preguntar para poder resolver este problema. También debe formularse directamente, no irse, como decir, por las ramas. Y debe tener, debe estar bien determinado, bien definido. Entonces, debemos conocer para él la importancia. ¿Por qué es importante este problema? La posibilidad de investigar lo que es la viabilidad, o la justificación, la viabilidad y el interés que tenemos nosotros como investigadores de hacer esta investigación. Entonces, el marco de referencia metodológico para estos estudios. Entonces, fíjense, se propone el método o la metodología en la que nosotros vamos a organizar el estudio. Entonces, lo primero, nosotros vamos a poner la visión del estudio. ¿Qué es lo que nosotros queremos o vemos o cómo vemos esto en el futuro? De ahí vamos a planificar lo que nosotros vamos a hacer. Después vamos a recopilar datos. Los vamos a analizar, vamos a formular recomendaciones, vamos a querer nosotros que haya una implementación. Puede que no haya. Si el estudio es bien visto, se implementa, y si no, no. Y luego de la implementación siempre hay una evaluación para ver si funcionaron aquello que nosotros implementamos. Entonces aquí ya ven la diferencia. Primero la visión del estudio, que es lo que nosotros pretendemos a futuro. La planeación del desarrollo del estudio, que es parte de entre lo que es la parte conceptual y la metodología. Y después viene la fase empírica, que recopila los datos, analiza la información, formula recomendaciones, y si nos dan la oportunidad, se implementa y se evalúa para la retroalimentación. Entonces, ¿qué es una visión de estudio? ¿Verdad? Entonces, la visión es como lo que ustedes quieren. Su visión es ser licenciados, ¿verdad? O gerentes, o a escalar, o tener otro trabajo mejor. Entonces, es un deseo de transformarse allá en el futuro. Es una idea que va a evolucionar y que evoluciona en su pensamiento, y que nosotros tenemos que conceptualizar
de qué forma se va a desarrollar o de qué forma se va a fortalecer. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento de su vida seguramente dijeron, bueno, yo tengo este trabajo y aquí que ya me quedé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar para yo poder optar a una mejor posición laboral, ¿verdad? En el futuro. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han hecho un plan de estudiar en la universidad en sus días libres para poder ir desarrollando y puliendo quizá lo que ustedes ya saben, pero que necesitan un cartón para sustentar, ¿verdad? Entonces, esa es la visión. Entonces, el plan de acción o la planeación del estudio. Aquí es donde, miren este muñequito, voy para allá, me voy recto, me voy para un lado. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a determinar cuáles son las actividades, la secuencia, el tiempo en el que los vamos a hacer, ¿verdad? Y qué vamos a obtener qué producto vamos a obtener de esos trabajos que nosotros vamos a realizar. Adicionalmente, ¿qué métodos vamos a utilizar nosotros para obtener esa información? ¿Y qué recursos vamos a requerir también? Entonces, lo primero es, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, en base a este problema, yo lo primero que voy a hacer es observar un día de trabajo en el departamento de auditoría. Ese sería el siguiente paso, que sería puede ser conocer de primera mano cuáles son las funciones que llevan a cabo los mandos medios. De ahí los operarios. De ahí yo puedo decir, vamos a hacer un cuestionario y se lo vamos a pasar a mandos medios y a operarios, y vamos a medir también cuáles son los resultados de los procesos que se llevan a cabo en este departamento. Para ello, yo puedo necesitar mi persona y 3 auxiliares, o puedo necesitar una computadora, o puedo necesitar una cámara, o puedo necesitar recursos financieros. Digamos que yo me tengo que trasladar a HDI, pues yo necesito considerar el transporte, lo que yo voy a almorzar ahí, ¿verdad? Porque yo no trabajo ahí, entonces yo tengo que considerar eso como parte de mis recursos financieros. Digamos que ustedes se tienen que transportar a Santa Ana y quedarse a dormir ahí, pues están los viáticos, dónde van a dormir, qué van a comer, adicionalmente, qué equipo es con el que van a hacer ustedes su investigación. Entonces, todo eso es parte de la planeación del estudio, y para que sea ordenado y que se vea planificado, también requiere un cronograma de actividades. Hoy voy a observar, hoy voy a preguntar, hoy voy a definir, hoy voy a ir a esta área, hoy voy a armar todo, hoy ya me regreso para allá. Bueno, la recopilación de datos, ya les dije, puede ser de fuentes como internet, pueden ser fuentes estadísticas, pueden ser de libros, pueden ser de primera persona, a través de entrevistas, a través de observación, a través de focus group, a través de revisión de literatura relativa a este tema. Ahora bien, ya que se recolectaron los datos, hay que analizarlos, hay que codificarlos, ponerlos en una tabla. De esas tablas hacemos gráficas y después empezamos ya lo que es la interpretación. ¿Qué significa? En base a lo que nosotros encontramos, empezamos a formular las recomendaciones. Pero antes tuvimos que, a través de la interpretación, tuvimos que haber obtenido lo que son las conclusiones, y de ahí partimos a lo que son las recomendaciones para el diagnóstico de este tipo, o después del diagnóstico de un estudio. Ahora bien, si nuestro estudio es viable y le gusta a los directivos, nos van a decir, vaya e implementelo. Entonces aquí ya se presentan las estrategias y se hace lo que es la opción, la sustentabilidad de las mejoras, para nosotros poder obtener una eficiencia máxima en aquello que estamos, que es el objeto del estudio. Y después evaluamos.
Una vez, después de un tiempo prudencial, evaluamos qué es lo que está pasando con eso que nosotros implementamos. ¿Generó la mejora que habíamos pedido? ¿No la generó? ¿Qué es la diferencia? Los operarios no se acostumbran a la mejora y por eso regresan a los métodos pasados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al respecto para obligar a los operarios a seguir los nuevos lineamientos? Por ejemplo, esto es toda la presentación que yo les tenía para este tema. Entonces, les voy a hacer llegar durante la semana una serie de preguntas que me agradaría que las contestaran y nos van a ayudar para prepararnos para lo que es el examen parcial, que será el día 7 de marzo, si no estoy mal. Correcto. El 7 de marzo, que será la próxima sesión de clases, yo les voy a mandar el parcial, les voy a dar un tiempo prudencial y vamos a ver para que ustedes me lo devuelvan. Que tengan un excelente día y próximamente les voy a mandar otro video donde vamos a discutir su trabajo de investigación.